Imagen política. Soy Guadalupe Landeta, esto es Mejora tu Imagen y el día de hoy, como ya hemos platicado de política, haciendo análisis de los debates, viene un invitado súper especial. Él es Beto Merlo, está súper metido en esto y nos viene a platicar de lo que esto conlleva. Bienvenido, Beto. Gracias por la invitación. Más que súper experto, pues trataré de compartir algunas experiencias que he tenido en la cuestión política, sobre todo en la parte más campañera y electorera, y pues creo que este proceso nos dejó algunas sorpresas que vamos a comentar. Ok, platícanos. Pues lo primero es, hemos visto a lo largo de los procesos electorales, sobre todo los que tienen que ver con Presidencia de la República, pues diversos modelos de comunicación política que los propios candidatos y sus equipos han implementado. Yo, dicho sea de paso, no soy ningún experto en temas de comunicación política. Entonces, como comentaba, lo que trataré de compartir es como la experiencia que me ha dejado incluso pues una propia candidatura, ¿no? Independiente en 2015, que pues muchas personas nos prestaron y que fue toda una odisea. Algo importante a destacar sobre este proceso es, a diferencia de los demás, es ver cómo han cambiado los modelos de comunicación dependiendo de también cómo va evolucionando la percepción, los objetivos, los intereses, la propia diversidad del electorado. Eso es algo muy importante. Y sobre todo, creo que en este proceso en particular, pues la irrupción de las redes sociales y su boom, porque digamos ya existían en 2012, ya se comenzaba a hablar de memes y de Facebook y de Twitter, pero creo que en este proceso tuvieron pues un acento muy muy particular, sobre todo cuando esto va hilado a que prácticamente una tercera parte del electorado pues es joven, ¿no? Es decir, son personas que están entre los 18 y 35 años máximo, ¿no? Entonces sí vimos, por ejemplo, a varios candidatos flexibilizar muchísimo pues su lenguaje, la forma en la que se presentaron a los debates, no siempre con corbata, la manera en la que se presentaban ante el público en X evento. Creo que eso nos da mucho a entender que como electorado comenzamos a poner atención en otras cosas que no tienen que ver única y exclusivamente con la forma, ¿no? Y creo que justamente gran parte de lo rescatable de este proceso es cómo, como electorado, empujamos a los candidatos y a sus equipos, todas las personas que participaron, porque también hubo una aspirante candidata que declinó, pero que vale la pena mencionarla, a que rompieran ciertos paradigmas de la comunicación política que tradicionalmente se venían viendo, ¿no? Este es el primero, el que yo te comentaba, cómo es que antes le dábamos más peso a la forma que al fondo. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en cuál es el estereotipo de imagen política que tenemos de cualquier persona que está en algún espacio de toma de decisiones, pues ¿qué pensamos? Que es una persona que primero es seria, ¿no? Okay. Segundo, que ¿cómo se viste? Muy formal. Muy formal. ¿Qué es formal? Pues muy clásico, un traje, ¿no? Y la corbata, que además no es cualquier corbata, es una corbata que seguramente pues es de alguna marca que no está, digamos, al alcance de la mayoría de la población. Una corbata cara, de buena marca. ¿Qué más? El reloj, ¿no? Evidentemente. Pensemos en cómo se mueven o cómo se transportan estas personas. No se transportan a pie, no se transportan en bici, no se transportan en camiones o en rutas, pues se transportan en algún vehículo y naturalmente pues es un vehículo que no es cualquier carro, ¿verdad? Sí, seguramente claro. Es la típica Suburban y por supuesto que tampoco manejan ellos, o sea, traen a una persona que les proporcione ese servicio y además pues no es como uno que es un simple mortal que lleva su agendita, ¿no? Aquí en el celular o los que todavía medio aplicamos la antigüita de escribir la agenda a mano. A diferencia de ellos, nosotros lo hacemos así, ellos lo hacen pues con una secretaria o con algún secretario. Entonces, cuando pensamos en un político, pues lo primero que se nos viene a la mente es esto, ¿no? Este cuadro o este perfil de persona, de vestimenta, de modo de hablar sobre todo, ¿no? Muy cuadrado, los ademanes muy ensayados. Y creo que ahora sí vimos en este proceso electoral algo muy distinto, sobre todo, y digo, yo sé que tú tienes clara cuál es mi preferencia político-electoral, pero creo que sí el que más rompe con ese estereotipo fue el Bronco, ¿no? Okay. Es decir, un candidato pues muy fuera de serie, por supuesto con muchos puntos criticables como lo tienen todos. No hay candidato alguno que tenga un equilibrio perfecto en sus relaciones de poder, que tenga las propuestas perfectas o que tenga el léxico y las declaraciones pulcras, pero creo que sí es el que más rompe con este estereotipo y creo que fue el más fiel sobre todo a su estilo, ¿no? Una persona
pues, ranchera, norteña, que habla golpeado, que se vista o se distancia, perdón, un poco del léxico rebuscado, muy elaborado, como a lo mejor pues el propio perfil de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade, que son perfiles más técnicos, sí lo permitían, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso es algo de lo que podemos rescatar ahorita. Ok, ¿y cuál ha sido como la evolución, aparte de que ya se involucraron más en pues redes sociales? ¿Qué otra cosa es lo que has analizado? Yo creo que el nivel de discurso que pudimos ver en estas elecciones, sin duda alguna, yo creo que en comparación con la elección presidencial de 2012, a diferencia, o más bien con excepción de Gabriel Cuadri, que también era un perfil muy preparado, muy técnico, con datos duros en las manos, con mucho conocimiento, sí se elevó el nivel discursivo de los candidatos, o por lo menos la exigencia que se tenía hacia ellos. Esto, naturalmente, también muy hilado de la obligatoriedad moral y ética, por así decirlo, de la asistencia a los 3 debates que el INE organizó y sobre todo pues a los nuevos formatos que el propio INE planteó. Digo, evidentemente, otra vez, no hay formato alguno que sea perfecto, sin embargo, creo que sí nos acerca más a escenarios o a espacios en los que el electorado puede tener una impresión mucho más completa, mucho más elaborada y mucho más profunda de lo que son los candidatos o candidatas y sus posturas. Es decir, no este típico formato en donde pues van con un guión ya preelaborado que muchos han de pensar, pues eso no pasa, la verdad es que sí pasa y los ensayan por cierto tiempo, ¿no? Quienes gustan prepararse, pero pues ir a repetir cosas como merolicos o como pericos, pues no es lo que un electorado del pleno siglo XXI con este acceso a las tecnologías de la información merece y además necesita. Entonces, creo que el nivel discursivo, el nivel y la capacidad de argumentación, de contraste con otros candidatos, es algo que también nos deja mucho bueno en cuestión de comunicación política. ¿Qué más nos puedes aportar sobre pues estas elecciones que, a diferencia del 2012, pues como que sobrepasaron los números, ¿no? Bueno, naturalmente, como una radiografía más general, evidentemente pues hay muchísima tela que cortar. Sin embargo, yo creo que en el aspecto de la comunicación política, la forma en la que cada candidato hizo campaña, es decir, yo creo que muchos, o en gran medida, varios de los candidatos, no solamente en la elección de presidencia, que naturalmente pues es la que más atención tuvo, pero bueno, pues quienes estamos más inmersos en este medio también seguimos la elección de, por ejemplo, gubernaturas, de candidaturas al Senado, sobre todo pues en el tema de las candidaturas independientes con Pedro Kumamoto, con Manuel Cloutier, incluso pues algunas locales, ¿no? Las presidencias municipales. Lo que vimos es gente que lejos de intentar embonar en esta imagen ya oxidada del político tradicional, fue gente que trató de ser más fiel a su propio estilo, y eso es algo que a mí me parece muy digno de resaltar. ¿Por qué? Porque pues pudiéramos pensar, ¿no? Y creo que hay en las redes ahorita un debate muy interesante sobre el caso de El Mijis, ¿no? Este personaje que es o fue candidato a diputado por Morena y que, bueno, pues ciertamente pertenece a un grupo vulnerado, a un grupo marginado, a lo que se conoce coloquialmente como los chicos banda, y que pues por su simple aspecto es símbolo de discriminación, ¿no? Y él, lejos de tratar pues aparentar algo que no es, sobre todo ahora que se puso mucho en el foco mediático y que lo comenzaron a buscar por el revuelo que causó en redes sociales, pues la postura es muy sensata, ¿no? Sí, esto soy yo, de acá vengo, hacia acá quiero ir, este es el grupo que al que yo he dedicado cierta parte de mi vida y de mi tiempo a poder resaltar, y eso es algo muy loable. Así como él, que creo que es un caso que pues sí se fue un poquito al extremo en cuestión de la atención social, creo que hay muchos otros casos y eso es algo padrísimo. ¿Por qué? Porque pues no tenemos simple y sencillamente por qué avergonzarnos de las personas que somos, aun cuando evidentemente pues tengamos cosas que mejorar en muchos aspectos. Ok, pues te agradezco muchísimo. ¿Dónde podemos encontrar si quieren alguna consulta política? Encontrar en redes sociales. Bueno, ok. En redes sociales estoy como Twitter, por ejemplo, @BetoMerloMTZ, Instagram mejor no. Ok. Instagram mejor no, Facebook igual Betomerlo, y pues ahí estamos. Ok, perfecto. Bueno, no olviden seguirnos en QTV Canal, darle like a la página. Soy Guadalupe Landeta, me pueden encontrar como Proyectame y nos vemos el siguiente programa.